hermanos, amigos, que el Señor les bendiga grandemente en este día y que en esta tarde podamos, ¿cierto?, salir fortalecidos con la palabra de Dios. El tema del día de hoy es una continuación del tema, ¿no es cierto?, de ayer, que era el comienzo, que lo tomó nuestro hermano Sergio Arévalo. El tema se trata de victoria. Miren la palabra, victoria, qué hermoso, ¿no es cierto? Es un éxito, algo maravilloso, victoria, pero también tiene, ¿no es cierto?, lo que se pasó, ¿no es cierto?, una dificultad, que es sangre, sudor y lágrimas. No fue tan fácil llegar a esa victoria, pero se llegó. Por lo tanto, es un tema maravilloso el que vamos a ver el día de hoy. Primeramente, ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? En 1 Juan capítulo 3, versículo 4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Para entender en especial, ¿no es cierto?, qué es el pecado. ¿Le ha pasado que hay, ¿no es cierto?, una norma, ¿no es cierto?, por ejemplo, la ley del tránsito, y usted llega, ¿no es cierto?, y pasa en luz roja? ¿Qué pasa? Se comete, ¿no es cierto?, una infracción a la ley del tránsito, ¿verdad? Bueno, en nuestra vida, ¿no es cierto?, la vida natural, en la vida, en el universo, ¿no es cierto?, está la ley de Dios. Y cuando, ¿no es cierto?, se comete pecado, el pecado es un acto de infringir o de transgredir la ley de Dios. Todos lo conocemos, ¿verdad? Son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos tienen dos tipos de relación. Una relación con nuestro Creador, con nuestro Dios, y también con nuestro semejante, con nuestro prójimo, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con todos. Por lo tanto, ¿no es cierto?, es una ley que, si lo analizamos, es una ley de amor, de no hacer daño a otro, de no perjudicarme a mí o a otros, que puede estar conectado con nuestro Creador. Y el pecado, ¿no es cierto?, es esa infracción, es lo que no se debe hacer o es lo cometido. ¿Cómo se originó el pecado? Bueno, ayer, ¿no es cierto?, se habló en profundidad que es, ¿no es cierto?, el comienzo, que esto se originó en el cielo y después se produjo en la tierra. Vamos a Apocalipsis capítulo 12, versículos del 7 al 10. Apocalipsis capítulo 12, versículos del 7 al 10. Dice así, entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. ¿Quién era Miguel? Era Jesús, ¿verdad? ¿Quién era el dragón? Satanás, o que también, ¿no es cierto?, Lucifer, que después se transformó a Satanás. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Fue expulsado, ¿cierto?, Satanás en el cielo, junto a sus ángeles, que fueron engañados, los demonios, y fueron expulsados, ¿cierto? Anduvo, ¿cierto?, en el universo, estuvo, ¿cierto?, intentó ¿no es cierto?, engañar a los demás seres de otros planetas, pero lamentablemente, ¿no es cierto?, cuando llegó a la Tierra, hizo, ¿no es cierto?, que Adán y Eva, ¿no es cierto?, fueran engañados y cometieron, ¿no es cierto?, el pecado de que el Señor les dijo, no coman de ese árbol, pueden comer de todo, pero menos ese, y ellos lo hicieron, ¿no es cierto? Desde ese momento entró el pecado. Y para darle más o menos un ejemplo, el pecado es como un cáncer. No sé si ustedes han visto a alguien que ha tenido o ha pasado un cierto momento de cáncer. Empieza algo pequeño, entró ese cáncer, empieza a crecer, y a medida que va pasando el tiempo va incrementándose. Bueno, el pecado es un cáncer para nuestras vidas, porque el pecado lo vamos a ver, ¿no es cierto?, más adelante qué produce el pecado. ¿En quién surgió el pecado? Está en Ezequiel capítulo 28, del 14 al 17. Bueno, en esta parte, ¿no es cierto?, habla acerca de Satanás, que quería llegar a ser semejante a Dios, quería estar en ese puesto. Primeramente, en el cielo, ¿no es cierto?, Satanás, bueno, Lucifer, ¿no es cierto?, era un ángel. Era un ángel que fue creado por Dios y que nos damos cuenta que fue creado también con
una extraordinaria belleza, inteligencia, cualidades, tenía, ¿no es cierto?, las mejores de los atributos. Era como el superior dentro de los ángeles, un poco menos, ¿cierto?, un eslabón menos de, ¿no es cierto?, del Hijo de Dios. Por lo tanto, ¿cierto?, Satanás tenía un privilegio muy especial. Pero Satanás no se quedó con eso. Empezó a mirarse a sí mismo, empezó a amarse a sí mismo, de sus atributos, ¿no es cierto? Se amaba de sus propios atributos, que solamente se le había dado Dios, pero él se miraba a sí mismo y él deseaba, ¿no es cierto?, estar en ese puesto de adoración como lo tenía Cristo. Él, ¿no es cierto?, sintió envidia por Cristo y empezó, ¿no es cierto?, a engañar a los ángeles para que, ¿no es cierto?, puedan, ¿no es cierto?, ver, ¿no es cierto?, mostrar a Dios como un Dios tirano, de que obligaba, ¿no es cierto?, a poder adorar solamente al Hijo de Dios. Entonces empezó a crear la semilla, ¿no es cierto?, de el murmullo, de, ¿no es cierto?, engañoso, y empezó, ¿no es cierto?, a crear esta batalla, y no paró hasta que, ¿no es cierto?, fue arrojado del cielo. Entonces Satanás empezó, surgió, ¿no es cierto?, en él el yo, que es el pecado. La esencia del pecado es el yo, el de yo pensar en mí mismo, nada más, en de amarme a mí mismo, en querer tener lo mejor para mí y no pensar en nada más ni en nadie más. Entonces el pecado fue creciendo en Satanás. Entonces, ¿quién surgió? Surgió, ¿no es cierto?, de Satanás. Ahora, entre argumentos que utilizó Satanás en contra de Dios, lo vemos, ¿cierto? Muchas veces las Sagradas Escrituras eran, ¿cierto?, que Dios obliga a adorarlo a él y a su Hijo, Cristo Jesús, y a someter a su creación a obedecer su ley sin libertad de elegir. Y si nos damos cuenta, la palabra de Dios, ¿no es cierto?, nos da un libre albedrío. El Señor no obliga a nadie. El Señor nos da ese libre albedrío que es un acto, ¿no es cierto?, de amor, de no someter a esa persona por obligación, sino que nos da la libertad de adorarlo a Él. Entonces, está ese libre albedrío, no como, ¿cierto?, Satanás decía que no había libertad de elegir. No se pueden guardar las leyes de Dios o los mandamientos, ¿verdad? Y sí se pueden guardar, sí se pueden guardar. La ley, los mandamientos de Dios son una ley de amor, una ley, ¿no es cierto?, que el Señor quiere lo mejor para nosotros y también lo mejor para los demás. Y también que Dios no revela sus planes o mensajes a sus hijos. ¿Cómo nos va a revelarlo? Si tenemos la palabra de Dios, ¿cómo el Señor ¿no es cierto?, ha revelado sus mensajes a cada uno de los profetas y aún hasta los días de hoy, cuando estudiamos la Sagrada Escritura, vamos escudriñando lo que el Señor quiere para nuestras vidas. El pecado también trae sus consecuencias. Lamentablemente, ¿no es cierto?, el pecado trae consecuencias, trae algo que si uno cae en el acto, ¿no es cierto?, del pecado o está dentro, ¿no es cierto?, del grado del pecado, trae sus consecuencias. Dice en Isaías 59, capítulo 59, versículo 2, perdón. Dice, las iniquidades de ustedes son las que hacen separación entre ustedes y su Dios. Sus pecados han hecho que su rostro se oculte de ustedes para no escuchar. Dios no puede estar en ese momento, no puede estar, ¿no es cierto?, en un lugar donde hay pecado. Ama al pecador, ama, ¿no es cierto?, a su creación que, ¿no es cierto?, es pecador, pero no ama el pecado. Es una diferencia grande. Donde hay pecado no puede estar Dios. Entonces se produce una separación. Cuando estuvimos, ¿cierto?, con los primeros padres, ellos tenían una conexión especial con Dios, podían hablar con Él, tenían una conexión tan profunda, tan cercana, que lamentablemente el pecado produjo esa separación entre Dios y sus criaturas, sus hijos, produjo esa separación. Y lamentablemente esas fueron, ¿no es cierto?, las consecuencias, separaron. Dice, todos nacemos con una condición pecaminosa desde que nacemos, porque lamentablemente desde cuando entró el pecado con nuestros primeros padres, desde ahí, ¿no es cierto?, en adelante, hasta los días de hoy, todos, ¿no es cierto?, nacemos con una condición carnal, pecaminosa, nacemos con eso. Y no hay ni un solo justo, por más que veamos una persona que es bondadosa, es buena, no hay ni un solo justo, sino una persona muy especial, nuestro Salvador, Cristo Jesús. Cristo es el único justo, porque Él cuando vino a la tierra, cuando Él descendió, ¿no es cierto?, y ahí lo vamos a ir viendo más adelante, que Él dio su vida por nosotros, donde cumplió su ministerio, no cometió ni un pecado, ni una falta. Entonces podemos vivir una vida, ¿no es cierto?, sin pecado, con la ayuda solamente única y exclusivamente de Cristo Jesús.
porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, como dice en Romanos capítulo 3, versículo 23. Ahora, la consecuencia del pecado, ¿cuál es? Porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 6, versículo 23. El pecado, ¿no es cierto?, es muerte. El pecado es la muerte. Cuando entra el pecado, ¿no es cierto?, es la muerte para todos. Nacemos con una condición pecaminosa, estamos condenados, ¿no es cierto?, a la muerte eterna. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Es decir, la práctica del pecado, el pecado en sí es del diablo. Él pecó del principio. Pero para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para deshacer esas obras del diablo. Porque el pecado esclaviza a todos los, ¿no es cierto?, los hijos, a todos, los esclaviza. Y el Hijo de Dios, ¿no es cierto?, vino a deshacer esas ligaduras, las ligaduras del pecado. La práctica del pecado proviene de Satanás. Todo aquel que comete, ¿no es cierto?, va llevándolo de manera voluntaria a la práctica. El pecado proviene, ¿no es cierto?, de Satanás. Ahora, las consecuencias del pecado, ¿no es cierto?, además de ser, ¿no es cierto?, nos llevan, ¿no es cierto?, a una muerte eterna, también, como habíamos dicho, nos separa de Dios, nos sujeta al mal o nos esclaviza al mal, nos destituye de la gloria de Dios, esa gloria que tuvieron nuestros primeros padres, ¿no es cierto?, cuando en el momento que fueron creados, después de estar en la gloria, en la presencia de nuestro Dios. Lamentablemente, cuando se cometió ese pecado, ¿no es cierto?, nos destituimos de la gloria de Dios y nos condena a muerte eterna. Qué terrible, ¿no es cierto?, es la consecuencia del pecado. Qué terrible esa consecuencia. Y todos desde que nacemos tenemos, ¿cierto?, esta condición pecaminosa. Sin embargo, no todo está perdido. Se ve, ¿no es cierto?, que cuando entró el pecado del principio, parece que hubiera estado todo perdido. Hagamos lo que hagamos, ya estamos, ¿no es cierto?, condenados a muerte. Pero no es así. Hubo algo en el cielo que después, ¿no es cierto?, de esta batalla que tuvieron, hubo una reunión entre el Hijo de Dios con su Padre, que fue, ¿no es cierto?, yo voy a dar mi vida por ellos, ellos que, ¿no es cierto?, aceptaron, ¿no es cierto?, se fueron engañados por medio de Satanás y, ¿no es cierto?, desobedecieron y, ¿no es cierto?, se produjo el pecado, pero yo voy a ir a morir por ellos, porque la paga del pecado es muerte. Nosotros debemos haber pagado esa muerte, muerte de cruz, la peor muerte, debemos haberla pagado. Pero el Hijo de Dios, ¿qué le dice al Padre? Déjame ir a la tierra, déjame mostrarle tu carácter de amor, porque también Satanás va a venir a engañar el carácter y va a tergiversar el carácter de Dios de manera que no corresponde. Yo voy a mostrar el carácter de Dios a la tierra, ¿no es cierto?, dijo el Hijo de Dios, y voy a entregar mi vida por ellos. Qué hermoso regalo. ¿Qué acto puso a nuestro alcance la salvación de Dios? Les invito, hermanos, amigos, que puedan buscar en Juan capítulo 3, que puedan anotar estos versículos. Son versículos de amor maravillosos. Juan capítulo 3, el versículo del 16 al 21. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo aquel que hace lo malo detesta la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean puestas al descubierto. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Qué hermoso, ¿no es cierto? Qué hermoso cuando dice, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Por qué? Porque Dios es amor. No es que Dios dé amor, es una diferencia de dar amor a lo que es amor. Dios es amor, es amor. Su ley completa, si la analizamos completamente, es su ley de amor para nosotros. Quiere lo mejor para nosotros. No quiere que nos perdamos, no quiere que
seamos muertos por causa del pecado, por causa de los engaños de Satanás. Por lo tanto, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Imagínense, al Hijo de Dios con toda su gloria en las huestes celestiales. Vino a tomar la condición pecaminosa de nosotros, ¿cierto? Con esa condición, ¿no es cierto?, de tentaciones que tuvo que pasar y que Satanás sabía que iba a venir y a toda costa buscó a través de toda la historia, ¿no es cierto?, impedir ese plan, ese acto, esa misión que iba a tener, ¿no es cierto?, de la salvación. Lo quería impedir. Y analícenlo, veamos, ¿no es cierto?, los libros del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, veamos cómo dicen. Empieza, ¿no es cierto?, que busca alrededor querer matar, ¿no es cierto?, al niño Jesús. Eso Satanás está ahí metiéndose, ¿no es cierto?, de poder matarlo, ¿no es cierto?, empieza a tentarlo en el desierto, en cada parte. A veces utilizó a sus mismos discípulos para decirle, tú no tienes que ir a ese lugar para ser, ¿no es cierto?, muerto, tú tienes que impedir eso. Es porque Satanás estaba ahí, no quería que fuera, ¿no es cierto?, a entregar su vida por la salvación de nosotros. Y en el momento, en la oración del Getsemaní, cuando el Señor estaba orando por sus discípulos y por los que han de venir hasta nosotros, hasta los últimos hijos del tiempo del fin, estuvo orando por cada uno de ellos, por cada uno de nosotros. Imagínense esa angustia de ver, ¿no es cierto?, que si no realizaba este acto de amor, ¿qué iba a pasar? Las terribles consecuencias. Y que, ¿no es cierto?, nos damos cuenta que también, si no lo realizaba, Satán iba a tener la victoria. Y quería, ¿no es cierto?, a toda costa que no fuera, pero, ¿cierto?, Dios cobró fuerzas y pudo, ¿no es cierto?, entregar su vida por nosotros. Dice, porque en primer lugar les ha enseñado que también recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y el Señor siempre le mostró a todos sus hijos. En el Antiguo Testamento vemos cómo el Señor se manifestó a sus apóstoles, a sus profetas, ¿no es cierto?, cómo era el plan este hermoso de la salvación. Siempre presenta el Señor la verdad. Cristo dio su vida para darnos el hermoso regalo de la salvación por nuestros pecados y ser libres para una nueva vida. Él vino a quitar esas ligaduras del pecado. Tú ya no eres esclavo, no podrías ser esclavo del pecado si aceptas a Dios en tu corazón, acepta el regalo de la salvación. Es aceptarlo. No tienes que hacer algún mérito o no tienes que realizar algo para poder alcanzarlo. Es un hermoso regalo. Cristo dio su vida. Él dijo, yo voy a pagar ese pecado, esa muerte, ¿no es cierto?, eterna por ti, para que tú puedas tener una nueva vida, un nuevo comienzo, una nueva vida eterna en Él. Ahora, no solamente sabemos que tenemos esta condición pecaminosa y que no podemos, ¿no es cierto?, pensar no vamos a cometer, lamentablemente, ¿no es cierto?, hay momentos en que vamos a caer en pecado. Se van a poner siempre engaños para que podamos caer en pecado. Y el Señor entiende cuando tú tienes una debilidad o tienes, ¿no es cierto?, busca, ¿no es cierto?, esa condición, ese momento difícil. El Señor entiende tus debilidades. ¿Cómo no lo va a entender? Si envió su único hijo y él vio cómo ese sufrimiento de pecado, esos engaños, pasaban, ¿no es cierto? Satanás colocaba una cantidad de cosas para que pudiera caer en pecado. Y si caía en pecado el Hijo de Dios, en algo pequeño que sea, se iba, ¿no es cierto?, a desplomar completamente este plan de salvación. Iba a estar todo perdido. Pero Cristo, ¿no es cierto?, llegó hasta el último momento sin cometer ninguna falta. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si los confesamos, el Señor comprende tus debilidades. Él te conoce lo que estás pasando o lo que no has pasado, las alegrías, los sufrimientos, cada momento. El Señor ve todo, hasta incluso las cosas más ocultas. Él lo ve todo. Pero para poder, ¿no es cierto?, confesar nuestros pecados, debemos hablarle a Él. Debemos hablarle por medio de la oración. Y esto, ¿no es cierto? Busquemos en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. Qué hermoso lo que dice en esta parte. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice,
hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno ha pecado, si alguno ha cometido una falta, si has caído en una debilidad, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él es, ¿no es cierto?, nuestro abogado ante el Padre. ¿Por qué? Porque Él dio su vida por ti. Yo di, el Señor dice, yo di mi vida por ti. Va a confesarlo, ¿no es cierto?, ante el Padre. Todo acto, todo lo que tú le entregues al Señor. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Pero Él fue tentado en todo, igual que nosotros, pero sin pecado. Entonces el Señor comprende nuestras debilidades. También Él borra nuestros pecados. Cuando los confesamos, Él los borra por completo. Él no deja algo decir, te los perdono, pero sé que cometiste eso. No, el Señor lo borra de raíz, completo, quedas limpio. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados, como dice Isaías capítulo 43, versículo 25. ¿Pueden nuestras obras salvarnos? ¿Pueden nuestras obras salvarnos? ¿Por medio de qué somos salvos? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. Hagas lo que hagas, eso no te va a ayudar a la salvación. Hagas lo que hagas, eso no te va a salvar. Solamente es por medio de la fe, el hermoso regalo de la gracia, el hermoso regalo de salvación. Es un regalo para nosotros. Y es por medio de la fe aceptarlo. Es por medio de la fe y no por obras. Ahora, cuando lo aceptamos, también se produce algo especial, hermanos, querido amigo. Cuando aceptamos al Señor en nuestro corazón, aceptamos ese hermoso regalo, el Señor entra en nuestra vida, permitimos que Él entre en nuestra vida y Él nos transforma. Si tenemos una vida errante de cualquier cosa, lamentablemente pues estas cosas del mundo, ¿no es cierto?, nos llevan a cometer pecado, a estar en un mundo de oscuridad. El Señor entra en tu vida y te limpia, te va limpiando, te va transformando. Y, ¿no es cierto?, eres una nueva persona diferente. ¿Cuál es el mayor deseo de Dios para con sus criaturas? Diles, vivo yo, que no quiero la muerte del impío, sino que el impío se aparte de su camino y viva, dice el Señor Dios. Apártense, apártense de sus malos caminos. ¿Por qué morirán, oh casa de Israel? Ezequiel capítulo 33, versículo 11. El Señor no quiere que nos perdamos. Él quiere que todos alcancemos la salvación. El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. Más bien, es paciente para con ustedes, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos, no solamente un cierto grupo, un cierto pueblo, alguien específico, no, todos procedan al arrepentimiento. Tú, yo, todos podemos acceder a ese arrepentimiento. Solo Cristo puede salvarnos. Esa es la única persona que puede salvarnos. Él hizo ese hermoso sacrificio y que no fue fácil. No es fácil, ¿no es cierto? No fue fácil para Dios entregar a su único hijo de esa manera como fue azotado, burlado, herido, de una manera tan indigna, tan miserable. Esa muerte de cruz era para las personas, para delincuentes, personas, lo más peor, lo más peor. Pasó el Señor eso. Tuvo que pasar cada cosa, cada rechazo, cuando le escupían la gente, cuando se burlaban de él, cuando, ¿no es cierto?, lo rechazaban. Pasó todo eso. Él es la piedra rechazada por ustedes, los edificadores, dice la palabra de Dios, la cual ha llegado a ser cabeza del ángulo. Es una piedra que es rechazada por todos. ¿No es cierto? El pecado lo rechaza, ¿no es cierto?, esa piedra. Pero es importante, la cual ha llegado a ser cabeza del ángulo. Una persona, ¿no es cierto?, un constructor cuando hace un tremendo edificio, uno ve, ¿no es cierto?, es tan hermoso todo, pero hay una parte que no se dio cuenta y que era esencial. Bueno, eso esencial era el Señor, es Cristo, ¿no es cierto? Es una representación. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente somos salvos en Cristo Jesús. Solamente Él nos puede salvar. Y como dice en Jeremías capítulo 31, versículo 3, dice, con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia. El Señor te ama.
querido amigo, hermano, el Señor te ama. Él comprende lo que estás pasando, tus debilidades, tus angustias. Él sabe lo difícil que es esta condición pecaminosa. Él sabe, conoce todo. El mismo Cristo lo pasó, pero sin pecado. Él pudo ganarle, pero sabe lo que es pasar ese momento de angustia, ¿no es cierto?, de tentación. Él sabe, Él comprende tus debilidades. Anda a Él en oración, acepta al Señor y, ¿no es cierto?, y dile al Señor, yo estoy pasando este momento de angustia, te necesito. Tú eres mi único creador, tú me creaste. Otra consecuencia que decía que también produce el pecado, que es también esencial, es que también, además de separarnos de Dios, ¿no es cierto? También nos hace pensar que somos autosuficientes, independientes, y eso no corresponde. Nosotros dependemos de Dios, porque Él es nuestro creador, Él nos formó, nos creó. Vuelve, oh Señor, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, como dice el Salmo 6, versículo 4. Bienaventurados los que lavan sus ropas, los que se limpian de sus pecados, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Dichosos, felices son esas personas que entregan su vida al Señor y le piden perdón por sus pecados y los limpia para poder estar, ¿no es cierto?, en la ciudad celestial. Que el Señor te bendiga, mi querido amigo, hermano. Yo no sé lo que tú estás pasando en este día, o has pasado, o has tenido momentos difíciles, pero te quiero decir algo, solamente el Señor te conoce, Él sabe, pero Él te está llamando, quiere estar contigo, tiene una comunión, una amistad profunda contigo, y para poder, ¿no es cierto?, ser libres de esta ligadura del pecado, y, ¿no es cierto?, a sus brazos de amor. ¿Lo quieres así? ¿Tú deseas aceptar al Señor en tu corazón? Aceptar ese hermoso regalo, es por fe, es un hermoso regalo. No tienes nada que hacer, es un regalo. Entiéndelo, es un regalo. Es para ti, es para mí, es para todos. No hay nadie que no pueda, ¿no es cierto?, acceder a ese regalo. Todos pueden acceder, todos. Niños pequeños, jóvenes, personas adultos mayores, todo el mundo puede acceder a este hermoso regalo de salvación. Por eso es victoria. Fue un sangre, sudor, angustia y lágrimas, pero se obtuvo la victoria y Satanás está perdido. Ya perdió, ¿no es cierto? Perdió su dominio y el Señor, ¿no es cierto?, ganó. Y solamente nos queda de aceptar al Señor, porque Satanás también va a querer engañarnos de no querer acceder a Dios o no querer buscar a Dios. Busquemos al Señor, aceptémoslo, este hermoso regalo de la salvación, esa hermosa, la cruz de Cristo fue algo especial. Todos los seres de otros mundos, ¿no es cierto?, estuvieron mirando esa escena fue una escena cúlmine, algo importante, todos miraban esa escena, porque ahí se mostró, en esa cruz, cuando estaba Cristo ahí crucificado, se mostraba inmensamente un te amo, yo di mi vida por ti, solamente la di por ti, para que tú puedas acceder a la salvación. Que el Señor te bendiga en esta tarde. Les invito a que podamos inclinar el rostro para orar. Voy a quitar la presentación. A ver si. Les invito a que podamos inclinar el rostro para orar. Cariñoso Padre, que estás en la altura de los cielos, te agradecemos primeramente por este hermoso regalo, Señor. No hay nada que podamos hacer, solamente tú lo hiciste por nosotros, diste tu vida por nosotros para que podamos acceder a esta salvación, a esta vida, a una nueva vida contigo. Padre Celestial, tú conoces a cada uno de los que están acá conectados, los que no se pudieron conectar. Tú conoces a cada uno de nuestros amigos que están visitándonos, a todos. Señor, ayúdanos, Señor, a poder buscarte, a poder aceptar ese hermoso regalo. Y gracias, Señor, por todo lo que has dado por nosotros. Señor, bendice a cada una de las personas que están en esta tarde. Bendícelos y tócale su corazón. Muéstrale que tú lo amas con amor eterno a cada uno y que tú deseas que ellos puedan acceder a esta vida junto a ti, una vida eterna en las huestes celestiales. Te agradecemos todo, Señor, y quédate con cada uno de nosotros. Por Jesús, amén.